Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En muchos casos el registro fósil y los fósiles que se forman tienen en cuenta que todos los organismos tienen que producirse de una manera, como digo, o bien directa o bien indirecta. Pero, en cualquier caso, la paleontología se divide por ello en tres partes generales que vamos a ir estudiando. Las dos primeras son muy importantes y la tercera, por supuesto, también lo es, lo que pasa que, bueno, la vamos a estudiar un poquito menos. La tafonomía se encarga de las leyes del enterramiento del individuo o del organismo, es decir, que estudia el proceso desde que aparecen hasta que se encuentran como restos fósiles en el sustrato estos organismos. Estos complejos procesos de fosilización se basan en la descripción de dos procesos esenciales. El primero es el conjunto de procesos de la biostratinomía, que son los procesos de fosilización, que a partir de la muerte del individuo nosotros podemos pensar en un enterramiento inmediato o un retraso en el enterramiento, estando expuestos hasta que se entierran definitivamente, y esto llevaría a la fosildiagénesis, que es la segunda parte, que es cuando se entierra fosilizándose hasta que se encuentra el individuo por el paleontólogo. Siendo el primero digamos, en un estado de oxígeno y expuesto continuamente, y la bioestratinomía es la descomposición precisamente del organismo, por lógica, ¿no? Sería cuando el organismo está a la intemperie y los buitres o todos los animales carroñeros lo pueden comer todavía porque está en plena superficie. La fosildiagénesis sería cuando ya empieza el proceso realmente de fosilización, cuando empieza a estar bajo tierra, etc. Esto mismo nos lleva a hablar de la fosildiagenética, que es la que elimina completamente las partes blandas. Estas pueden encontrarse alteradas, aunque suelen desaparecer antes, de modo que en la parte esquelética también se tienen en cuenta esas impresiones o esas modificaciones que producen estas estructuras internas, y es muy muy interesante. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que la bioestratinomía son modificaciones subaéreas porque están relacionadas con el área y con el medio, básicamente, y la fosiliagénesis, insisto, es la fase de subsuelo o enterrada. La paleobiología sería el otro gran punto. Este sería el segundo punto, que también es muy importante porque la paleobiología es el estudio de la morfología, la filogenia y la paleoecología, de modo que van encaminados a extraer la información del resto fósil. La morfología puede verse dividida en tres partes. Sería la morfología descriptiva, que se trata de describir con determinados términos los esqueletos de los organismos, usando terminología muy específica. Por ejemplo, nosotros no diríamos los huecos donde se introduce el ojo. Pues no, no se llaman así. En paleontología se suele identificar eso como la fenestración temporal en el cráneo. La morfología funcional, que estudia de modo mucho más dinámico, teniendo un gran desarrollo durante los últimos años, es que estudia la morfología de los órganos o esqueletos que pueden estudiarse como las estructuras que van a dar funciones y a saber qué funciones daban en ese momento. Por ejemplo, la mandíbula de un pterodáctilo o de algunos carnívoros, pues se puede estudiar cómo de grande era la articulación, cuánta fuerza podían hacer, cómo desgarraban a las presas, etc. Y esto es muy importante con estudios que se pueden hacer gracias a escáneres en 3D del cráneo y hacer virtualizaciones de cómo podrían moverse y cómo podrían articular, teniendo en cuenta, ya os digo, unos parámetros y unos datos que tú puedes extraer del propio cráneo o del propio hueso, y por tanto terminar de hacer una especie de simulación. Y esto se está avanzando muchísimo, cada vez
más. La morfología, por tanto, teórica, que sería la última, esta se ha desarrollado en los últimos años gracias a la simulación, como digo, matemática de la forma y la construcción de morfoespacios. De modo que un morfoespacio es un espacio que estudia la morfología de unos organismos determinados basados en la morfología con ámbitos de variación, dando así la reconstrucción de los organismos. Pero esto nos da unas 16 opciones fáciles de morfoespacio, de modo que vemos todas esas opciones teóricas de la formación de las distintas morfologías que podrían haberse llevado a cabo, es decir, todos los morfoespacios posibles, ¿vale? Y luego hay que comparar, claro, los morfoespacios posibles con la realidad o con la parte empírica que tú has podido extraer. Y este es un trabajo también muy importante y que de verdad se trabaja actualmente muchísimo en paleontología. Y el último punto muy importante también es la biocronología. Estas escalas relativas se encargan de la sucesión temporal de los eventos bióticos del pasado. La biocronología tiene la paleobiología estratigráfica y se encarga de dar la escala relativa de tiempos en la que se encuentran esos fósiles, ¿vale? La coloca en qué punto estamos hablando de cada fósil y en qué etapa, por tanto, de lo que sería la escala estratigráfica que hemos mencionado ya en un montón de vídeos, pues se encuentra cada uno de los fósiles. La cladística es la semejanza o desemejanza total en cuanto a un término que se llamaría la distancia fenotípica, es decir, la distancia que tienen los organismos desde el punto de vista de las cosas que les hagan parecerse más o no a nivel fenotípico, a nivel de vista. O sea, tú lo ves y dices, uy, ¿esto se parece o no se parece? El grado de cercanía del antecesor común, que ya hemos visto con la teoría de la evolución cuán importante es, y las zonas adaptativas, que es el grado de especialización de determinados caracteres para una forma de vida, por ejemplo, los mamíferos que fueron acuáticos, ¿vale? Sustituyen a la sistemática, por tanto, de la teoría neodarwinista, ¿vale? Que se basaba en la semejanza o distancia fenotípica solamente y el grado de cercanía del antecesor común y, asimismo, las zonas adaptativas. Por tanto, el primer paso es la semejanza fenotípica, que no es aceptada actualmente, ya que no estás teniendo en cuenta que son caracteres derivados o antiguos ni nada de esto. La cercanía del ancestro común sigue teniéndose en cuenta en la teoría cladística y lo intenta tener en cuenta, aunque la sistemática no se hacía, y las zonas adaptativas pues también son muy importantes. Es también muy interesante que la cladística en los últimos 50 años ha tenido en cuenta también la filogenia y esto ha revolucionado, como ya os comenté, tanto la zoología como la paleozoología o la paleontología. Os defino y os recuerdo aquellos términos de apomorfía, carácter nuevo que aparece, autoapomorfía, si es el carácter nuevo que aparece y además no está en ningún otro organismo, plesiomorfía, que sería el carácter que se mantiene desde el antecesor común, y los grupos que podían ser monofiléticos cuando hay derivación de un carácter pero es del ancestro común más cercano, la parafilia cuando uno de los grupos solo tiene derivación pero los otros dos no, y por ello nos basamos en el ancestro común más lejano, de modo que no es un grupo monofilético sino parafilético, y un grupo polifilético que sería cuando, por ejemplo, este grupo, por ejemplo, coincide con otro, porque dos de ellos son iguales, pero son de un antepasado derivado, aunque su ancestro común no coincide. De modo que como el ancestro común más cercano a cada taxón no coincide, es porque hay más orígenes o múltiples orígenes y por ende se produce lo que llamábamos antes una convergencia. Bien. Redefinido esto, porque yo creo que es importante tenerlo claro, hablamos de la diagnosis, es la relación del número de sinapomorfías que definen a un grupo monofilético. Esto creo que no os lo había dicho antes, pero por ejemplo, cuando uno dice que el pelo es una novedad evolutiva entre un primate y un felino, el ancestro común y todos sus descendientes los tendríamos que tener en cuenta. Es decir, que la diagnosis es la enumeración de presentes miembros de un clado, de modo que se tiene en cuenta mediante la relación en todo el clado con respecto a ese carácter. Os recuerdo también que el cladograma es lo que nos permite dibujar y nos permite colocar de manera ordenada y teniendo un poco en cuenta todas las hipótesis filogenéticas que se pueden llevar a cabo de todos los estudios y de todas las especies animales que podemos ir estudiando, y las predicciones mediante los restos encontrados a nivel paleontológico pues nos llevan a dar la biocronología, que no es más que la colocación de todos
esos organismos en el cladograma y teniendo toda la información que podamos, morfológica, genética, etcétera, y colocarla dentro de lo que sería la clasificación estratigráfica que nos han dado muchísimos geólogos que han trabajado durante muchísimo tiempo y siguen trabajando al respecto. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.